constantemente también informamos sobre 4 acciones para mejorar la educación pública. Una es la de atender como se merecen las maestras, los maestros, no ofenderlos como era antes, que se les humillaba, sobre todo cuando querían imponer la llamada reforma educativa, que empezaron a culpar a los maestros del atraso en la educación, por el ausentismo, porque no actuaban con responsabilidad. Nunca se había maltratado tanto a los maestros. Un investigador en temas educativos nos dijo en nuestra radio, cuando estuvimos analizando durante semanas la nueva escuela mexicana, nos dijo la siguiente frase que a mí me parece muy atinada: estaba tan mal todo lo que habían hecho en los últimos sexenios en materia educativa que cualquier cosa que haga este gobierno va a ser mejor. Sí. Y ya después nos pusimos a hablar de cuáles eran los beneficios de la nueva escuela, pero abrió su conversación diciendo cualquier cambio que se realice pudiera ser mejor. También después nos dijo, y este es un cambio tan importante, el de la nueva escuela, que posiblemente nos debieron haber dado más información antes de iniciarlo. Ahí estaba la crítica. Pero tiene razón a quien entrevistaron, es que hubo mucha humillación. Sí. Y nosotros lo que nos propusimos, lo primero es darle el valor que tiene el magisterio y respetar a nuestras maestras, a nuestros maestros, porque siempre en México, siempre se había respetado al magisterio. Así como cuando llegaba el primer médico a un pueblo, ¿no?, a hacer su servicio social y era atendido, o el sacerdote o el pastor, para que no se hable nada más de una religión, y el maestro. ¿Sí? Ahí está la película de Cantinflas. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿O se llama? El profesor, o señor profesor. Señor profesor. ¿El profesor? Hay uno que se llama profesor. ¿Mande? El profesor. Sí, que es un reconocimiento a los maestros. En mi último libro yo recuerdo a mis maestros de primaria, con la maestra que me dio 6º grado, Guadalupe Antonio de la Cruz. Sí, usted dio que es 6º grado, y otro maestro que me formó en la secundaria, que todavía vive, maestro Rodolfo Lara Laguna. Y de repente, ¿no?, en el marco de la política neoliberal, cuando todo lo querían privatizar, empiezan a desacreditar a los maestros. Entonces lo que hicimos fue pues tratar a los maestros, es lo que hemos hecho con mucho respeto, y entre otras cosas, pero no hay ausencia de maestros en las escuelas, no hay paros, nada que ver con lo que sucedía cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa. Nada más que de eso ya los medios no hablan, los medios de manipulación. Al contrario, ahorita el jefe del bloque conservador en México, Claudio X González, que es también el que arma todas estas campañas de desprestigio con el New York Times,
y con los intelectuales orgánicos al servicio del poder económico. En aquel tiempo él era el que llevaba la batuta en contra del magisterio. No sé, hay aquí hasta testimonios en donde insulta a los maestros. Usted los ha expuesto y nos importa tampoco que es, como se lo señalé al inicio de esta pregunta, estando la plana mayor de las decisiones de la educación hace un mes y Sí. hasta hoy se está hablando del tema nuevamente. Sí, pero yo Para estuve nosotros. con maestros hace como 2 meses, con maestros incluso que vinieron de otras partes del mundo y hablamos del tema de la educación, de lo que estamos haciendo. Y decía, solo ese trato respetuoso nos ha ayudado muchísimo a cambiar las cosas. Los maestros querían que no se privatizara la educación, no se está privatizando la educación, al contrario, estamos fortaleciendo la educación pública, porque la educación no es un privilegio. No se puede poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para ver quién puede comprarla. La educación es un derecho. Sí, Por ejemplo, en Estados Unidos no se habla de esto, la educación pero es un parte derecho. del problema que Sí. tienen, ¿sí? La educación es un derecho y si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo, dice Silvio Rodríguez. Sí, así es. Eso lo decía un músico, Sí, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, sí. Exacto. Nada más que no se puede decir de dónde porque nos van a acusar de comunistas. Es un extraordinario poeta, músico, Silvio Rodríguez de Cuba. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y sobre esos temas, los medios famosos en Estados Unidos no investigan lo doloroso que es que mueren 100,000 jóvenes al año en Estados Unidos por consumo de fentanilo. Entonces vienen acá, ¿no?, a vernos. ¿Y qué están haciendo para ver por qué es esta pandemia que tanto afecta? ¿Tratan el tema? No. Y tiene que ver con la educación. Con la cultura, la educación, Y sí. tiene que ver también con valores, sí, con el abandono de los jóvenes. Entonces, en el caso de la educación, nosotros tenemos 4 acciones así muy puntuales. Primero, el reconocimiento a los maestros, respeto y mejorar sus condiciones laborales. Y hemos avanzado en eso y vamos a seguir avanzando. Segundo, nuevos contenidos en libros de texto, porque los anteriores libros de texto pues iban orientados a fomentar el modelo individualista, egoísta, consumista, materialista,
de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, el de no voltear a ver al necesitado, al prójimo. Es más, quitaron el civismo, quitaron lo fundamental de la historia, la ética. Todo eso se hizo en el periodo neoliberal. Ningunear a nuestros héroes con la idea de que no supiéramos de dónde veníamos y seguir con la sumisión, ¿no? Y pensar que la modernidad era el estilo de vida estadounidense. Dejar caer las escuelas. Sí, entonces ahora los textos para la educación básica, que por cierto le agradezco mucho al gobernador de Coahuila, porque era el único estado que quedaba sin que se distribuyeran los libros de texto, porque la derecha, el conservadurismo aquí, se opuso. ¿Cómo se opuso en los años 60, cuando el presidente López Mateos decidió entregar de manera gratuita los libros de texto? Pero ahora ya todos, hasta el gobernador de Coahuila me mandó a informar de que habían tomado la decisión de distribuir los libros. Entonces, educación humanista sin hacer a un lado la ciencia. El civismo, las ciencias sociales, pero también la física, la química, las matemáticas. Ese es un cambio en cuanto a contenidos. Y estos libros, o los contenidos de estos libros, se hicieron con la participación de maestras y de maestros, no solo con pedagogos. Y están bien hechos. Eso les molestó mucho a los conservadores. Yo estoy muy contento porque aquí, no solo en las mañaneras, sino en todas las plazas públicas, se aplica lo que llamamos la revolución de las conciencias. Este cambio de mentalidad que es importantísimo. Pero también si en la educación formal ponemos por delante valores, principios, ideales, y no solo lo material, no solo el dinero, vamos a avanzar mucho. La cultura, que es tan importante, ¿no? Entonces eso es lo segundo. Lo tercero son las becas. No hay un país en el mundo que entregue, a lo mejor sí lo hay, no creo, pero casi 13 millones de becas a estudiantes de familias pobres. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.